¿Qué tal amigos de Perú 21? Soy Pablo Vilcachagua y esta mañana tengo el gusto de estar con Armando Andrade de Lucio. Tengo el gusto, les digo, porque quiero leerles un pequeño fragmento de una pequeña biografía también que he podido leer acerca de él, y él se describe así: enamorado, experto de la cultura peruana y el arte contemporáneo, además de un coleccionista empedernido. Y a eso le tendría que agregar también muy amante de su país. Entonces, justamente por eso y de muchas cosas más vamos a conversar ahora. Armando, ¿cómo estás? Buen Muy día. bien, muchas gracias por invitarme. Y quería comenzar. Vamos a repasar diversas etapas de tu vida, de tu carrera, de tu trayectoria. Pero quería comenzar con una pregunta bastante puntual, bastante básica, digamos. ¿Recuerdas cuál es tu primer acercamiento al arte? Sí, perfectamente. Mi primer acercamiento, digamos, al arte, de algo que me llamó a mí mucho la atención, fue las iglesias desde muy temprano. Y yo recuerdo, por ejemplo, la iglesia de San Felipe, donde Joaquín Rocarrey había hecho 100 ahí, estas estatuas, y a mí me llamaban la atención ese mundo visual, escultórico que estaba rodeando, digamos, el mundo de las iglesias. Y podría decir, para mí, esa ha sido como una primera gran impresión que desde muy temprano me llevó a mirar, a querer representarlos en el dibujo, a tener conciencia de que ahí pasaba algo que no era, te digo, común. Y no solamente me refiero al ritual de la propia misa, sino que el entorno que rodeaba precisamente ese ritual. Yo estaba mucho más consciente del entorno que de los vitrales, de las pinturas, inclusive de la propia coreografía, del idioma, de los olores. O sea, había pues un ritual que a mí me llamaba muchísimo más la atención que la propia misa, ¿no? Entonces, yo diría, es un primer momento muy, muy pequeño. Y yo creo que tenía una suerte enorme, porque nosotros pasamos de un colegio clásico, digamos, normal, si quieres, como el Colegio San Pablo, al Colegio Chaclacayo, donde el director era Eduardo Núñez, que era un personaje surrealista. O sea, yo creo que si Sartre lo hubiera conocido, si Breton lo hubiera conocido, lo hubiera hecho un personaje de sus novelas y de sus escritos de todas maneras. Bueno. Y era una persona que nos introdujo no solamente, digamos, al mundo visual del arte, sino nos introdujo a la poesía, nos introdujo a la música, nos introdujo a la ópera. Para mí, para ser exacto, no concebía otro mundo. Ese era mi mundo. Para mí se armó desde muy temprano un mundo sostenido por todo eso, ¿no? Más bien, dentro de ese proceso, más bien lo que me tocó a mí fue discernir sobre qué significaba cada cosa, qué significaba la poesía y dónde estaba la riqueza de la poesía, qué significaba el poder evocador de la música, por ejemplo, por qué un espacio sin música y un espacio con música, el poder de la arquitectura, qué se habla. O sea, Louis Kahn siempre habla y dice que en un espacio no se habla lo mismo que en otro espacio. La influencia es el espacio mismo, ¿no? Y es absolutamente, digamos, cierto. Y de ahí poder entender la diferencia que había entre un mundo internacional, un mundo global, un mundo cosmopolita y un mundo local, ¿no? Un mundo local que en ese momento no estaba del todo abierto. Te estoy hablando de los años de la Revolución de Velasco. O sea, años muy importantes, digamos, para mí, años donde yo compartí la frustración y la tristeza de ver a un padre que la reforma agraria, te digo, lo golpea, y lo golpea, te digo, mucho, y por el otro lado, el surgimiento de una conciencia del otro en el Perú, ¿no? De la artesanía, de las artes, de la importancia sencillamente del mundo andino, de
de la presencia del indio, digamos, entre nosotros, de la sociedad criolla, para mí del cholo, de las diferencias entre el blanco, te digo, entre el rico y el pobre. O sea, para mí esos años fueron absolutamente importantes porque generó una conciencia formativa de las cosas maravillosas que había en mi país, pero también de las áreas, te digo, de oportunidad que tenemos nosotros todavía vigentes hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y me paro por primera vez, te digo, delante de mi país y entenderlo. Pero ya desde una vocación bastante clara alrededor de las artes, pero segundo, con la conciencia de que hay pues muchos más elementos que conforman, te digo, la idea pues de una nación, de un país, ¿no? ¿Y recuerdas alguna obra, alguna lectura, algún encuentro con algún personaje o artista o alguna anécdota que te haya ayudado a ese entendimiento, a este redescubrimiento de tu país? A ver, yo creo que varias cosas. A ver, yo por esas casualidades de la vida, como te digo, Blanca Varela y Fernando de Cislo vivían en Chaclacayo. Y yo creo que fueron dos personas como muy importantes para mí. Blanca, para que sepas, tenía una boutique que se llamaba Stop en Miraflores. Blanca recogía, porque yo hacía arte en ese momento, era una persona que en el colegio se había manifestado clarísimamente, te digo, en el mundo de las artes, pintando y pintaba con flores. O sea, Yves Klein había sido un personaje que me abrió el cerebro y me permitió poder pensar en que hay otras formas de hacer cosas. Entonces comencé a pintar con flores en ese momento. Y Blanca recogía esos collages que yo hacía y los ponía, te digo, a la venta en una boutique que se llamaba Stop. Y por el otro lado, cuando yo iba a la casa de Fernando de Cislo, me encontraba con estas piezas de la cultura chancay, que para mí fueron como tremendamente, te digo, importantes y formativas, ¿no? Me encontraba con esas piezas porque son piezas que yo había visto más de niño, camino a Huacho, a la hacienda, te digo, de mi padre, y que claro, para mí fueron piezas de una gran impresión. Considero que chancay es una de esas expresiones tan contemporáneas, ¿no? y tan versátiles, porque chancay tiene una línea clarísima en cerámica, pero además en la parte textil son fantásticos. Las gasas de chancay es una expresión de una sutileza y de un refinamiento pocas veces, te digo, visto en el mundo en general. No estoy hablando del mundo precolombino, en el mundo en general. Además es una cultura donde claramente hay una explosión, digamos, del color, seguramente no tanto como Huari, pero en Chancay hubo una conciencia, te digo, tremenda del color y de las técnicas, ¿no? O sea, Chancay es una de esas culturas muy completas, ¿no? Y ese acercamiento que me decías que se da en tus primeros años cuando estabas... me comentabas que el acercamiento con Chancay se da en tus primeros años. Sí, muy temprano. Muy temprano, camino a Huacho. Acuérdate que nosotros teníamos una hacienda en Huacho. Claro. Entonces, camino a Huacho pasábamos por Chancay, siempre parábamos en Pampa Libre. Mi papá bajaba y compraba pues unos cerámicos. Y yo siempre digo, en el Perú una cerámica costaba menos que un chocolate Sorrento. Y la gente no lo puede creer, efectivamente. O sea, esas cosas no se apreciaban en ese momento. ¿Qué te molesta del Perú? ¿Hay algo que te moleste en cuanto a cómo se maneja, pues, digamos, el sector cultura? Yo creo que es un sector abandonado. Yo creo que es un sector que el peruano no ha entendido, y menos los políticos. Yo creo que es un sector que le podría dar tanto más al país. Para ponerte solamente un ejemplo, la gastronomía es pura cultura. O sea, la gastronomía, que es hoy día, digamos, uno de los grandes, te digo, atributos, te digo, del Perú turístico, es un elemento cultural. Y nosotros, que somos uno de los 6 países con una civilización, uno de los 10 países milenarios del universo, te imaginas lo que tenemos para entregar. La gente no sabe, por ejemplo, que el corpus textil más importante que existe en la humanidad es el peruano. La gente no sabe. No lo reconoce como tal. ¿Y cómo amas lo que no conoces? No hay forma que tú ames algo que tú no conoces. En el mundo textil nosotros
tenemos tanto que entregarle a la humanidad, ¿no? O sea, y evidentemente hay un sector de artistas, de gente informada que lo sabe, ¿no? Entonces tú te das cuenta que los grandes diseñadores del siglo XX, todos los grandes diseñadores, todos vienen al Perú a aprender, todos le rinden tributo, te digo, al Perú, y nosotros no lo hemos reconocido sencillamente como un gran arte, ¿no? O sea, y no hemos ni siquiera, por ejemplo, implementado, estoy hablando de ideas turísticas, la ruta del telar, por ejemplo, en Cusco. O sea la gente ni siquiera lo ha pensado, ¿no? O sea, tú te vas al Cusco y en el Cusco pues es absolutamente fantástico lo que ocurre pues a nivel de textilería. Nuestro pasado, te digo, precolombino, veamos a la muestra de incas ahora en el Mali, nos vamos a encontrar pues con algunas muestras absolutamente fantásticas, te digo, de textilería, y todo lo que le hemos aportado al mundo, te digo, desde ahí. Lo que pasa es que no lo vemos, estamos como ciegos en ese sentido, ¿sabes? Es como un país con una enorme ceguera hacia la cultura. Las festividades de nuestro país, por ejemplo, no están ni siquiera entendidas, no están incorporadas, te digo, al quehacer de nosotros. No hemos pasado por esa revisión a entender qué tenemos nosotros de valioso, te digo, del pasado para traer, te digo, al futuro. O sea, esa revisión no se hace y se sigue sin hacer. O sea, y se sigue sin hacer. En la currícula escolar no tenemos pues un espacio para el arte, te digo, en el Perú. No se reivindican a nivel, digamos, de políticas públicas cosas que yo encuentro que son pues fundamentales: reconocer a nuestros artistas, apoyarlos, la generación de becas, la generación de una conciencia en el presupuesto de la nación. Cultura tiene el 0.27 de un presupuesto, México tiene 4%, o sea, México siendo una economía muchísimo más grande que nosotros, es la única forma como nosotros vamos a, de verdad, o sea, a generar esta idea de nación donde todos nos veamos, sencillamente te digo, en un mundo común, es a través de la cultura. Y yo no tengo la menor duda que es por ahí, ¿no? ¿Qué es lo primero que coleccionó? Chancay. Ahora, hay un previo a Chancay, ¿no? Que son estas cositas pequeñas que colecciona pues un niño que tiene ya esa avidez, muñequitos y cositas que no tenían mucha importancia, pero yo diría que lo primero que yo veo que a mí me interesa y que tenía, digamos, posibilidad económica era la cultura chancay. Te vuelvo a repetir, un guaco costaba menos que un sorrento, un chocolate, ¿no? Después, obviamente, la vida de uno pues va cambiando y se va transformando. Por ejemplo, hay un momento, y te estoy diciendo hace 30 años, yo tenía 40 años para ser exacto, decido comprar una casa en Cusco porque decido entender el Perú desde el Cusco y no desde Lima, por ejemplo. ¿Esto en qué año, disculpe? Hace 30 años, en el año, hace 30 años. Pues, 90. En el año 90. En el año 92, para ser exacto, yo decido comprar una casa en Cusco, en el centro de Cusco. Y me voy al Cusco para involucrarme con el mundo, te digo, cusqueño, y entender el Perú desde el Cusco y no desde Lima. Y suceden pues muchas cosas alrededor de eso, porque es el momento, por ejemplo, donde el arte textil se me hace más que evidente. Yo me meto mucho y profundizo en el arte textil a partir de esa experiencia en Cusco, por ejemplo. Me doy cuenta de la importancia, te digo, del mundo textil. Es también coincidente esta decisión de la Casa de Cusco con la llamada de Walter Piazza para que me incorpore yo de director del Museo de Arte de Lima, hace 30 años. Y para mí la incorporación al Museo de Arte de Lima significó muchísimos otros canales de aprendizajes y que fueron, pues obviamente te puedes imaginar, alimentando mi conocimiento y comenzando a interrelacionar diversas cosas a través del conocimiento, ¿no? Muy importante el haber estado, por ejemplo, en ese momento cerca a la gente del museo,
en especial a Natalia Makhlouf. Natalia para mí fue una persona como muy importante, me dibujó el siglo XIX de una manera distinta. Para mí haber entendido lo que pasó en el siglo XIX ha sido una pieza como fundamental para poder entender, obviamente, posteriormente qué cosa significa, te digo, mi país, y la riqueza de mi país, ¿no? Entonces, esto también implica, pues, un proceso de aprendizaje permanente, ¿no? O sea, claro, haber estado cerca al Museo de Arte y seguir cerca al Museo de Arte significa para mí, pues, un proceso de enriquecimiento casi diario, ¿no? O sea, es muy interesante lo que pasa ahí. Y ahora, por ejemplo, con la muestra de Inca, ¿no? Claro. O sea, te imaginas, es como redibujar toda esa historia que nosotros tenemos contada de los incas, cómo fue, cómo vinieron, cuál es el idioma que se hablaba, qué es la importancia del quipu, cómo estaban, la idea del seque, qué cosa es un seque, por ejemplo. O sea, cosas que son realmente interesantes, y de ahí llegando, si quieres tú, ya para llegar al punto del inicio, al tema de las piedras, lo importante sencillamente que fue el arte lítico en el mundo precolombino, la importancia de la arquitectura, de los elementos que conforman esa arquitectura, de la doble jamba, del muro inclinado, ¿no? de la habitación única, de la ventana, te digo, trapezoidal. O sea, todas esas cosas que son cosas, yo diría, pues fundamentales, que significan la identidad, si quieres tú, del mundo inca, para mí han sido como importantes, y de ahí viene mi encuentro, porque esto es la anécdota que yo contaba, con Gonzalo Fonseca. Yo te comentaba que yo desde muy temprano leí este libro de Torres García, El universalismo constructivo, donde habla de una América del Sur que se convertía en el Nuevo Norte. Hay esta imagen donde él voltea América del Sur, lo pone al revés, pero había una relación enorme entre las cosas que yo veía que él pintaba y las cosas que yo veía que estaban a mi alrededor, ¿no? O sea, ya yo estaba en Cusco, tenía pues esa percepción de las cosas que sucedían en Cusco, inclusive con los pequeños entierros, te digo, estas piedras de Huamanga que se dibujaban, que parecen como pequeños Torres García, sencillamente, te digo, hechos en Cusco. Entonces, la curiosidad con Torres García me lleva a conocer a Gonzalo Fonseca. Tuve la suerte de conocerlo en Nueva York hace 27 años, y lo que iba a ser una entrevista de 1 hora terminó siendo una entrevista de todo el día. Nos quedamos de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y fue fantástico porque era una persona que conocía Cusco mejor que nosotros, mejor que yo de todas maneras. Y entonces me dijo algo que fue para mí como muy importante, porque me dijo: las piedras y esculturas más maravillosas del mundo están todas en Cusco. Y entonces le digo, bueno, ¿dónde? Entonces me dice, mira, te voy a dar 2 cosas que son importantes. Te voy a dar un primer libro que tienes que comprar, que es un libro de Edward Ranney, sobre todo lo que es la escultura lítica del Cusco. Y después me dijo, toma nota porque te voy a dictar. Me dijo, ¿qué piedras tienes tú que visitar? Y me dijo, y dentro de estas piedras que tú tienes que visitar hay una que yo considero que es la piedra más linda del mundo. Y me dijo que es la piedra que queda en Vitcos. Me dijo, es una piedra absolutamente fantástica. Me dijo, llegar es muy complicado porque hay 50 kilómetros que hay que ir con alguien que conoce. Y yo la verdad que intenté muchas veces, te digo, hacerlo, pero nunca tuve nunca estuve convencido que la persona que quería llevarme, la persona que sabía dónde quedaba, ¿no? Me decía, sí, creo que, pero nunca hubo eso. Y en realidad, lo último que se está haciendo, se ha hecho hace ya 2 años una trocha de 50 kilómetros en lo que es el área de Vilcabamba, que fue el último gran refugio de Manco Inca, de los incas, ¿no? Donde está esa piedra, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un coleccionista? ¿Qué se necesita para ser coleccionista? Curiosidad, nada más. En el Perú, curiosidad. O sea, en el Perú es el espacio, yo diría, acá no se necesita dinero, se necesita curiosidad.
con muy poco dinero, y te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. Hace cuestión de 7 años, soy una persona curiosa, se pasea a los anticuarios, voy a un anticuario y encuentro una tela bordada que decía AR. Pregunto cuánto cuesta y me dicen 20 soles, señor. Perfecto, deme una. Me la llevé, la miré, la volví a mirar, la remiré. Comenzó la curiosidad sobre quién es AR, quién es este personaje que es AR. Bueno, regresé y habían algunas más y entonces dije, bueno, ¿cuántas hay? Hay 10 más, ya, compro las 10 más, 200 soles más, me llevé 10 más. Bueno, hasta que preguntando sobre quién es AR es Aquilino Ramos. Uh-huh. Un personaje absolutamente fantástico del centro del Perú, es un huancaíno, pero fantástico, porque Aquilino Ramos es un personaje que llega a Lima, abre una bordaduría, pretende vivir de la bordaduría. Acá es el que trae la música del Ande. Tiene un sello discográfico. Fue el que diseñó este gran vestido para esta Miss Universo que el Perú presentó. Un personaje. Y entonces es como siempre digo, es un hilo. Fueron 20 soles, ¿me explico? Entonces, y esos 20 soles me llevaron a poder entender quién era él. Hemos mandado a hacer toda una investigación sobre el tema de la bordaduría en el centro del país. Te das cuenta que es enorme, que las festividades son importantes. Hay una relación, yo podría decir, directa entre el bordado de Paracas hasta el bordado del día de hoy, digamos, en el centro del Perú. Y te das cuenta de que es un mundo absolutamente enorme y fantástico que no ha sido registrado, uh-huh. Que no está registrado, no está en la cabeza de nosotros, no está como algo valioso que tiene, yo diría, cientos, sino miles de años, una tradición que tiene miles de años, que sigue vigente, que sigue viva y que es fantástica y que nos representa. Entonces, ¿qué se necesita para el Perú, para un coleccionista? Curiosidad. Solamente curiosidad, comenzar a mirar al costado las cosas que hemos visto una vida y que no le hemos dado, te digo, bola, ¿no? Hay una pieza, y yo quiero hablar de una pieza, hay una pieza que para mí no tiene valor. O sea, es como decir, ¿cuánto puede costar pues la columna de Trajano? No tiene valor. Esta pieza es de esa magnitud. No la vendería jamás. Es una pieza que además tiene una anécdota muy curiosa, que fue una pieza que la encontraron, me la trajeron, te digo, porque sabían que yo era un gran coleccionista de Chancay, y no llegó a mis manos. La pieza fue a parar a otro coleccionista y cuando yo vi la pieza, yo me di cuenta de que era la pieza más importante que había salido alguna vez de la cultura chancay. Es una gorda, es una mujer en gestación, con todo, digamos, absolutamente pronunciada, toda. Era una mujer en gestación con una panza, con 2 tupos, con una cara es una pieza absolutamente, digamos, fantástica. Es una cerámica. Es una cerámica, mide 50 centímetros. Es esa gorda que fue. Y entonces, ¿qué pasó con la gorda? Porque, digamos, al final cambié esa pieza por una camioneta. Para que tú veas cuán loco estaba yo en ese momento. Me pidieron una camioneta a cambio de esa pieza y bueno, o sea, lo hice como una de esas, yo diría, locuras que no volví a hacer nunca en mi vida, pero valía la pena. Y cuando yo adquiero esa pieza, yo recuerdo haberla puesto en mi casa de una forma muy peculiar. Hice un cerro de arena en una vitrina que yo tenía y puse la pieza, digamos, encima. Y llamé a los 3 coleccionistas más importantes de la cultura chancay, que en ese momento era Raúl Apesteguía. Raúl Apesteguía va a mi casa, vio la pieza y cuando vio la pieza me dijo, ahora te puedo vender mi colección de chancay. Y me vendió la colección de Raúl Apesteguía
y me vendió la colección de Arguedas que la tenía él. Porque esa pieza era insuperable, era la pieza de la cultura chancay. Dicho lo mismo, hice con el segundo coleccionista, en este caso con el gordo Gabaldoni, que cuando vio la pieza me dijo, te cambio todo lo que yo tengo por esa pieza. Le dije, no, más bien aglutinemos tu colección en una gran, digamos, colección para que pueda sencillamente compendiarse Chancay de esa forma, ¿no? Y nada, es una anécdota, ya tiene eso, no sé, pues 40 años, pero yo diría, es la pieza más importante, para mí es la pieza más importante que yo tengo, ¿no? Y que no tengo yo, que tiene el país, es lo que quiero decir, ¿no? Yo pienso siempre en que es una pieza que he tenido la suerte de vivirla, pero es una pieza que, o sea, clarísimamente va a quedar acá, donada, como va a quedar donada mi colección de Chancay, ¿no? Obviamente, ¿no?